Todas las mañanas, durante 15 años, limpié la oficina del director general antes del amanecer. Sabía perfectamente cómo le gustaba su espacio a Alexander Sterling. El escritorio alineado con ángulos rectos perfectos, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas impecables, ni una mota de polvo en ningún lado. El tipo estaba obsesionado con las apariencias, con el poder, con mostrarle al mundo lo exitoso que era. Nunca supo que yo era dueño del 60% de la empresa. Mi nombre es Michael Chen, aunque en Sterling Enterprises todos me conocían simplemente como Mike, el conserje, el tipo callado, con uniforme azul marino, que vaciaba botes de basura, pulía pisos y pasaba desapercibido aunque estuviera justo frente a ellos. Entré a trabajar aquí en 2008, justo después de la crisis financiera, pero no como conserje. En ese entonces, yo era un accionista mayoritario y miembro del consejo de Sterling Enterprises. Alexander y yo habíamos construido la compañía desde cero. Éramos dos jóvenes recién salidos de la escuela de negocios, llenos de sueños y con habilidades que se complementaban. Yo tenía el conocimiento técnico y la visión estratégica. Él, el carisma y la habilidad para vender. Pero Alexander tenía algo más, una frialdad calculadora que descubrí demasiado tarde. Cuando los mercados se desplomaron y nuestras acciones se fueron al piso, vio una oportunidad. Se alió con otros miembros del consejo para diluir mi participación, diciendo que era necesario para salvar la empresa. Convocaron a una reunión de emergencia justo cuando yo estaba en el extranjero cuidando a mi madre moribunda, sabiendo que no llegaría a tiempo. Para cuando volví, supuestamente ya me habían destituido. Alexander inventó una historia sobre mi inestabilidad emocional y mi mala toma de decisiones en momentos de crisis. Incluso presentó documentos donde yo, según, había cedido mis derechos de voto. Yo sabía que eran falsos, pero en ese momento no podía probarlo. Lo perdí todo, mi puesto, mi reputación, mis amigos en la industria. La campaña de desprestigio de Alexander fue tan minuciosa que ninguna otra empresa quiso contratarme. Mis ahorros se fueron agotando mientras libraba batallas legales imposibles contra el ejército de abogados de Sterling Enterprises. Fue entonces cuando decidí jugar a largo plazo. Vendí el 5% de acciones que aún conservaba y con ese dinero creé una red de empresas fantasma. A través de intermediarios y vehículos de inversión, empecé a comprar acciones de Sterling Enterprises cada vez que bajaban. Los planes de expansión agresivos de Alexander hacían que la empresa necesitara capital seguido, y eso me dio oportunidades para que mis entidades ocultas incrementaran su participación. Pero necesitaba estar cerca, vigilando, aprendiendo cada detalle de las operaciones. Así que hice algo que Alexander jamás imaginaría. Me convertí en el conserje del edificio. No me reconoció. ¿Cómo lo haría? El joven emprendedor al que había traicionado no se parecía en nada al conserje de mediana edad, con uniforme gastado, que ahora era yo. Engordé, me dejé bigote, aprendí a encorvarme y a caminar arrastrando los pies. Me volví invisible. Cuando Alexander pasaba junto a mí en los pasillos y ni siquiera me miraba, supe que mi disfraz era perfecto. Durante 15 años observé crecer a Sterling Enterprises. Escuché conversaciones de ejecutivos que creían que nadie importante estaba cerca. Revisé documentos confidenciales tirados a la basura, anotando qué proyectos funcionaban y cuáles fracasaban. Aprendí el estilo de gestión de Alexander, sus debilidades, su costumbre de sobreextender los recursos de la compañía. Sabía más de Sterling Enterprises que nadie. Y a diferencia de Alexander, yo entendía cómo funcionaban las cosas desde el piso más bajo. Sabía que cuadrillas de mantenimiento estaban mal pagadas y frustradas. Sabía que gerentes intermedios habían sido ignorados para ascensos, a pesar de su talento. Conocía cada grieta en la reluciente fachada corporativa de Alexander. Y, lo más importante, supe de la fusión antes que nadie. Una noche, mientras limpiaba la sala de juntas después de una reunión tardía, encontré una nota arrugada debajo de la mesa. Una hoja preliminar de Global Tech Industries describiendo la posible adquisición de Sterling Enterprises por $1.000 millones. Sonreí, sabiendo que mi momento por fin estaba por llegar. Alexander, tan enfocado en mantener su imagen de CEO brillante, había sobreendeudado la empresa. La única salida era esa fusión, pero él no se daba cuenta de que la oferta de Global Tech no era un salvavidas generoso, era una trampa cuidadosamente puesta. Porque lo que nadie en Sterling Enterprises sabía, era que yo también tenía una participación importante en Global Tech Industries, escondida detrás de la misma red de empresas fantasma. Me había pasado años influyendo,
sin que se notara, en su dirección, acomodándolos para que dieran exactamente este paso. Seguí con mi rutina, viendo a Alexander pavonearse por la oficina cada vez más engreído conforme avanzaban las negociaciones. Le encantaba adueñarse de la sala de descanso, rodeado de ejecutivos que le reían todos sus chistes, presumiendo cómo él había levantado Sterling Enterprises desde cero, como su brillante liderazgo había atraído la atención de Global Tech. Esta fusión va a cimentar mi legado, dijo una mañana, inflando el pecho, frente a un grupo de aduladores. Sterling Enterprises se convertirá en una potencia mundial. Yo estaba trapeando el piso, invisible como siempre. Si me hubieran mirado bien, quizá habrían notado la ligera sonrisa en mi cara. Alexander no tenía idea de que su legado estaba a punto de hacerse pedazos. El anuncio de la fusión se hizo público un martes. Las acciones de Sterling Enterprises se dispararon mientras los analistas alababan el potencial del acuerdo. Alexander estaba en todos lados, entrevistas en televisión, portadas de periódicos, paneles de la industria. La historia era perfecta. El visionario CEO que había guiado a su empresa a través de la crisis de 2008 hasta convertirla en un objetivo de adquisición valuado en miles de millones. Solo faltaba la votación final de accionistas y las firmas. Alexander estaba seguro de que sería un simple trámite. Según él, controlaba la mayoría de las acciones con derecho a voto gracias a sus aliados y acuerdos privados. Ahí fue cuando mi red de empresas ocultas empezó a salir a la luz. Primero, una de mis compañías votó en contra de los términos de la fusión. Luego otra, y otra más. El equipo de Alexander se volvió loco tratando de identificar a esos misteriosos accionistas. Pero mis abogados habían diseñado un laberinto corporativo imposible de rastrear, cruzando fronteras y jurisdicciones. Yo veía crecer la frustración de Alexander desde mi pequeño closet de conserje. Su oficina, siempre impecable, empezó a volverse un desastre. Papeles por todos lados, tazas de café sin lavar, persianas torcidas. Ya no se fijaba si su bote de basura estaba vacío o si el piso brillaba. Una noche, mientras hacía mis rondas, lo escuché gritar por teléfono en la oficina vacía. ¿Cómo que no puedes averiguar quiénes son los dueños de esas empresas? Necesito saber quién está bloqueando mi fusión. Este trato tiene que cerrarse. Los préstamos del banco están por vencerse y sin esta fusión. Se detuvo de golpe, dándose cuenta de que había hablado de más, aunque creyó que estaba solo. Pero yo escuché el miedo en su voz. El castillo de naipes que había construido empezaba a tambalearse. Esa noche, mientras limpiaba su oficina por última vez, vi la pared llena de premios y portadas de revistas celebrando la genialidad empresarial de Alexander Sterling. Mañana todo cambiaría. Mañana, el conserje invisible le recordaría al socio que había traicionado 15 años atrás. Acomodé su escritorio en ángulos perfectos, pulí las ventanas hasta que relucieron y vacié su bote de basura por última vez. En unas horas, Alexander descubriría que las apariencias engañan y que el verdadero poder no siempre viste traje de diseñador. La mañana de la firma de la fusión, no fui a mi trabajo de limpieza. En lugar de eso, en mi pequeño departamento, abrí un closet que había mantenido cerrado por 15 años. Dentro, colgaba un traje gris carbón, perfectamente confeccionado. Nada ostentoso, pero de corte impecable y silenciosamente caro. Me tomé mi tiempo para arreglarme, transformándome de Mike, el conserje, en Michael Chen, accionista mayoritario. El bigote desapareció, reemplazado por un rostro bien afeitado que había envejecido mejor de lo que Alexander podría imaginar. Me puse de pie, erguido, solté por fin la joroba fingida que había mantenido tantos años. Increíble cómo un simple cambio de postura podía borrar de golpe 15 años de invisibilidad. La ceremonia de firma estaba programada para las 10 de la mañana, en la sala principal de juntas de Sterling Enterprises. Llegué a las 9:45, no por la entrada de servicio que había usado durante 3 lustros, sino por el reluciente lobby principal. Jim, el guardia de seguridad que siempre había sido amable con el personal de limpieza, me miró 2 veces, desconcertado, pero sin poder ubicarme. Tomé el elevador ejecutivo hacia el último piso, disfrutando del sutil aroma a cuero que yo mismo había limpiado cientos de veces. Al salir, vi a Lisa, la asistente de Alexander, acomodando botellas de agua en la mesa. «Disculpe, señor», me dijo con cortesía, sin reconocer al conserje que le vaciaba el bote de basura todas las noches. «Esta firma de fusión es un evento privado». Sonreí. «Lo sé. Soy accionista mayoritario». La sala comenzó a llenarse rápidamente.
El equipo legal de Alexander, los ejecutivos de Global Tech, miembros del consejo de ambas empresas, todos con sus mejores trajes y una seguridad arrogante de que esto sería solo un trámite. A las 9:55, Alexander entró con ese aire calculado para impresionar. Se detuvo un instante al ver que alguien ocupaba su asiento habitual en la cabecera de la mesa, pero enseguida disfrazó la sorpresa con su sonrisa ensayada. «No creo que nos hayamos presentado», dijo, extendiendo la mano. Alexander Sterling. Me levanté despacio, saboreando el momento. En realidad, Alex, si nos conocemos. Su mano quedó suspendida en el aire. Vi cómo se le iba el color del rostro al reconocerme. 15 años después, ahí estaba, el socio joven al que había traicionado. Michael, susurró. Hola, Alex. Ha pasado un tiempo. La sala se volvió un silencio absoluto. El equipo legal de Alexander intercambiaba miradas inquietas. Los ejecutivos de Global Tech se veían confundidos. ¿Qué haces aquí?, logró decir Alexander, intentando recuperar la compostura. Saqué una carpeta gruesa con documentos. Vine a votar sobre la fusión. O mejor dicho, mis empresas vienen a votar. Holdings, Sunrise Investments, Blue Ocean Capital. Enumeré despacio, mirando directo a Alexander. Supongo que llevas semanas intentando averiguar quiénes son estos accionistas, ¿verdad? Alexander se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Eso es imposible. Tú vendiste tus acciones. Yo me aseguré de eso. Te aseguraste de que vendiera mis acciones originales, lo corregí. Pero llevo 15 años recomprando participación en la empresa. A través de empresas fantasma, inversionistas testaferros, y por todos los medios legales disponibles. ¿Quieres saber cuánto controlo ahora? Sus abogados hojeaban frenéticamente papeles, cada vez más pálidos. 60%, anuncié, con calma. Soy dueño del 60% de Sterling Enterprises, lo que significa que esta fusión no sucede sin mi aprobación. Uno de los ejecutivos de Global Tech carraspeó. Señor Sterling, ¿qué está pasando aquí? Me giré para dirigirme a todos en la sala. Les voy a contar una historia sobre cómo realmente empezó Sterling Enterprises. Sobre dos socios que construyeron algo increíble, hasta que uno vio una oportunidad durante la crisis de 2008. Durante los siguientes 20 minutos, relaté todo. La reunión de emergencia del consejo convocada mientras yo estaba fuera, los documentos falsificados, la campaña de difamación. Presenté pruebas que había reunido durante 15 años, incluyendo testimonios de exmiembros del consejo que finalmente admitieron su papel en la trama. Así que, como ven, concluí, Alexander Sterling no es el brillante CEO que levantó esta empresa solo. Es un fraude que se la robó a su socio y la ha estado llevando al desastre desde entonces. Mentira. Alexander se puso de pie de golpe. Yo salvé esta compañía. Yo la hice lo que es hoy. Ah, ¿sí? Alcé una ceja. Por eso estás tan desesperado por esta fusión. Porque la empresa va tan bien bajo tu mando. O porque los préstamos que pediste para tus planes de expansión están por vencerse y no tienes con qué pagarlos. El equipo de Global Tech empezó a murmurar entre ellos. Su abogado principal se levantó. Necesitamos pausar este procedimiento. Si hay dudas sobre la autoridad del señor Sterling y la situación financiera de la empresa. Oh, la fusión todavía puede ocurrir, dije con serenidad. Solo que no en los términos de Alexander, y no con él como CEO. Alexander se lanzó sobre la mesa hacia mí, perdiendo en un segundo todo su pulido corporativo. 2 guardias de seguridad, los mismos a los que lo había visto humillar incontables veces, lo sujetaron de los brazos. No puedes hacer esto. Esta es mi empresa. Gritó. No, Alex, respondí. Nunca lo fue, y ahora todos lo saben. Las siguientes horas fueron un caos. El equipo de Global Tech se encerró con sus abogados. Los miembros del consejo de Sterling Enterprises, viendo hacia donde soplaba el viento, se apresuraron a distanciarse de Alexander. Sus ejecutivos leales de pronto recordaron citas urgentes en otro lado. Al final del día, Alexander Sterling había sido destituido como CEO por una votación de emergencia del consejo. La fusión fue pospuesta, a la espera de una investigación completa sobre las finanzas y la dirección de la compañía. Y yo había sido nombrado CEO interino, aunque no antes de revelarles un último detalle a los atónitos miembros del consejo. Durante los últimos 15 años, dije, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Les dije, he trabajado en este edificio como conserje. He limpiado sus oficinas,
He observado cómo funciona todo aquí. He entendido esta empresa desde sus cimientos. Conozco cada fortaleza y cada debilidad, cada empleado leal y cada gerente que solo ve por sí mismo. Sé quién merece un ascenso y quién debe irse. Y sé exactamente cómo reparar lo que Alexander destruyó. Las caras que pusieron no tuvieron precio. Muchos de ellos habían pasado junto a mí cientos de veces sin mirarme a los ojos, sin siquiera decirme buenos días. Ahora no podían dejar de observarme. Esa noche, cuando todos se habían ido, volví al closet de limpieza por última vez. Me puse mi viejo uniforme e hice mi ronda final, despidiéndome de los trabajadores del turno nocturno, mis verdaderos compañeros durante 15 años. ¿De verdad eres el nuevo CEO? Me preguntó José, mi colega de limpieza, sin poder creerlo. Sí, le respondí. Y mi primer acto será subir el sueldo a todo el personal de mantenimiento y apoyo. Esta empresa se construyó con su trabajo, aunque los ejecutivos nunca lo hayan entendido. Terminé mi último turno en la que ahora era mi oficina, la misma que limpié todas las mañanas antes del amanecer. Ajusté el escritorio a ángulos perfectos, no porque Alexander lo exigiera, sino porque hay hábitos que nunca se pierden. Un movimiento en el pasillo llamó mi atención. Era Alexander, escoltado por seguridad, cargando una caja con sus cosas personales. Me vio con mi uniforme de conserje y se detuvo. Su cara era una mezcla de furia e incredulidad. 15 años, dijo. ¿Pasaste 15 años limpiando baños solo para vengarte? Me enderecé, mirándolo de frente. No, Alex. Pasé 15 años aprendiendo cada detalle de la empresa que creíste robarme. La limpieza fue trabajo honesto, algo que tú nunca entendiste. Se fue sin decir otra palabra. Sus caros zapatos resonaron en el pasillo por última vez. A la mañana siguiente, llegué usando mi traje de nuevo. Pero dejé claro que mi puerta estaría siempre abierta para cualquier empleado, sin importar su puesto. Porque aprendí algo valioso en mis años de invisibilidad. El verdadero corazón de una empresa no está en la oficina del director general, sino en la gente que llega todos los días a hacer el trabajo que otros no ven. Algunos miembros del consejo sugirieron contratar un servicio de limpieza para mi oficina. Rechacé la idea. Todas las mañanas sigo llegando temprano para limpiar mi propio espacio. Me mantiene con los pies en la tierra. Me recuerda las lecciones que aprendí durante esos 15 años de observar y esperar. Ahora, Alexander Sterling es un gerente de medio nivel en una pequeña empresa al otro lado de la ciudad. A veces escucho que les dice a otros que alguna vez fue CEO, pero casi nadie le cree. Después de todo, ya no parece del tipo que dirige una compañía. En cuanto a mí, estoy exactamente donde debo estar, dirigiendo la empresa que ayudé a construir y haciéndola mejor de lo que jamás fue bajo el mando de Alexander. Y cada mañana, cuando ajusto mi escritorio a ángulos perfectos, sonrío al recordar una verdad que Alexander nunca entendió. A veces, la persona más poderosa en una sala es la que nadie ve, hasta que ya es demasiado tarde.